ahora veremos qué es una progresión. Una vez que ya hemos definido qué es una sucesión numérica y una sucesión de figuras o imágenes, ahora vamos a ver qué es una progresión. En matemática, una progresión es una sucesión de números, entre los cuales hay una ley de formación constante. Entonces, este es el concepto de una progresión. No olvidemos que progresión es una sucesión de números, entre los cuales hay una ley de formación constante. A lo que anteriormente nosotros explicamos que había un orden específico. En este caso, ya en una progresión es una ley de formación constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no cambia, no varía. Existen dos tipos de progresiones, la progresión aritmética y la progresión geométrica. Ahora vamos a centrarnos en la progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión en la que cada término, salvo el primero, es decir, después del primero, se obtiene sumando, no olvidemos esta palabra, sumando, al anterior una cantidad fija o constante llamada razón o diferencia. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, salvo el primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija o constante llamada razón o diferencia. Lo vamos a ver con ejemplos. Tenemos la siguiente progresión. Esta progresión, cuando es aritmética, se escribe por delante este símbolo. Es un signo que parece división, pero cuando está delante de una lista de números, de una sucesión de números, esto quiere decir progresión aritmética. En algunos casos no se lo escribe, simplemente nos dicen progresión aritmética. Pero generalmente se escribe así y en algunos textos, libros, vamos a encontrar así. Observen ustedes que tenemos una sucesión de números. El primer término es 5, el segundo término es 10, el tercer término es 15, el cuarto término es 20, el quinto término es 25, el sexto término 30 y puntos suspensivos, que quiere decir que continúa la progresión. No olvidemos eso, por favor. Ahora, para que sea progresión aritmética, nos dice, se suma al primer término, que es 5, una cantidad constante. Constante quiere decir que no cambia, no varía, que se mantiene. Esta constante se llama razón o diferencia. ¿Cuánto le estamos sumando a 5 para obtener 10? Más 5. Entonces, porque 5 más 5 nos va a dar 10. Al segundo término, a 10, también le sumamos 5 para obtener 15. A 15 le sumamos más 5 para obtener 20. A 20 le sumamos también más 5 para obtener 25. A 25 le sumamos más 5 para obtener 30. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, la cantidad constante es 5. No cambia, no varía, se mantiene hasta el infinito. Es decir, hasta encontrar el último término. A ese último término también le llamamos término enésimo. Entonces, este más 5 para nosotros es la diferencia o también se llama razón. ¿Por qué? Porque es una cantidad constante, es una cantidad fija que no cambia, que no varía. Se puede simbolizar con D, que quiere decir diferencia, o R de razón. Diferencia o razón.
No olvidemos entonces que una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, salvo el primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija llamada razón o diferencia. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos la sucesión formada, en este caso progresión aritmética 12, 9, 6, 3, 0, menos 3. Fíjense en este ejemplo, por delante ya no está escrito el signo de la progresión, el símbolo de la progresión aritmética. Pero en este caso debemos saber que si tenemos una lista de números, una sucesión de números que sigue un orden específico, es una progresión. En este caso va a ser aritmética. Y veamos cómo se forma esta progresión. El primer término es 12. No olvidemos eso. Primer término es 12. El segundo término es 9. Para obtener 9, ¿qué se hizo? Se ha sumado una cantidad fija, en este caso, menos 3. Sumado, porque 12 más menos 3 nos da 9. Para obtener 6 también se ha sumado menos 3, porque 9 más menos 3 nos da 6. A 6 también se ha sumado menos 3 para obtener 3, porque 6 más menos 3 nos da 3. A 3 sumamos menos 3 para obtener 0, porque 3 más menos 3, 0. A 0 sumamos menos 3 para obtener menos 3, porque 0 más menos 3 nos da menos 3. Y así sucesivamente. Entonces observen que cuando esta cantidad es constante, que no cambia, que no varía, se llama progresión aritmética. En este ejemplo, la diferencia es menos 3. La diferencia, o le llamamos también razón. ¿Ya? Ahora, tenemos otro ejemplo. Tenemos la progresión aritmética 17, 10, 3, menos 4, menos 11, menos 18 y puntos suspensivos. Vamos a ver cuánto será acá la razón o diferencia. ¿Cuánto será? ¿Qué estamos haciendo al primer término, que es 17, para obtener 10? ¿Cuánto le hemos sumado? Muy bien, seguramente muchos de ustedes ya lo respondieron. ¿Cuánto hemos sumado? Menos 7, porque 17 más menos 7 nos va a dar 10. Y directamente podemos decir 17 menos 7, 10, pero estamos sumando. A 10 sumamos menos 7 y nos da 3. A 3 sumamos menos 7 y nos va a dar menos 4, porque 3 más menos 7 nos da menos 4. A menos 4 también le sumamos menos 7 para obtener menos 11, porque menos 4 más menos 7 nos da menos 11. Y a menos 11 también le sumamos una cantidad constante que es menos 7 para obtener menos 18. Menos 11 más menos 7, menos 18. Y así sucesivamente. Entonces observen, la cantidad fija, constante, que no cambia, que no varía, es menos 7. Entonces la diferencia es menos 7. De esa manera, entonces, tenemos la progresión aritmética. Ahora, una progresión es creciente y decreciente. ¿Cuándo es creciente? Es creciente cuando la diferencia o razón es mayor que 0. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando sumamos una cantidad positiva, siempre que sea positiva, estamos hablando de una progresión aritmética creciente. Y es decreciente cuando la diferencia o razón es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Cuando sumamos una cantidad fija negativa, cuando la diferencia es negativa. Entonces no se olviden que una progresión puede ser creciente si la diferencia es mayor que 0 y decreciente si la diferencia es menor que 0.
Muchísimas gracias por su atención. Espero se haya comprendido.